Buenas noches, profesor Abraham Guamán Almirón, compañeros y público en general. En esta ocasión les voy a hablar sobre el análisis literario de la novela Julia o Escenas de la vida en Lima, escrita por Luis Benjamín Cisneros. Luis Benjamín Cisneros fue un poeta, escritor, dramaturgo, diplomático, ensayista, nacido en Lima el 21 de junio de 1837 y fallecido en Lima el 29 de enero de 1904. Sus padres fueron Roberto Benjamín y Nicolasa Cisneros de la Torre. Perteneció a una estirpe de intelectuales limeños. Sus hermanos Luciano y Carlos Benjamín Cisneros sobresalieron como oradores, financistas y parlamentarios. Estudió en el Convictorio de San Carlos y cuando apenas contaba con 18 años puso en escena una alegoría o juguete escénico titulado El Pabellón Peruano. Como premio a su precoz talento, el presidente Ramón Castilla le concedió un puesto en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así llegó a ser jefe de la sección continental, pero renunció en 1859 para viajar a París, donde siguió cursos voluntarios en la Sorbona y el Colegio de Francia. En 1861 fue nombrado cónsul en El Havre, donde permaneció hasta 1872, con una sola pausa en 1865, en que desempeñó la secretaría de la delegación acreditada ante el gobierno de España. En esa época publicó 2 novelas, género que aún era raro en el mundo literario peruano. Julia o Escenas de la vida en Lima lo publicó en París en 1861 y Edgardo o Un joven de mi generación lo publicó en 1864. Son de inspiración romántica y sobre asuntos limeños. Su obra fue públicamente consagrada con una simbólica corona de laurel que el Ateneo de Lima le ofrendó por iniciativa de José Santos Chocano y otros poemas. Fue coronado como un tributo de admiración. El poeta anciano, pobre e inválido fue objeto de un homenaje auténtico, promovido por los jóvenes y que contó con la participación de toda la ciudad de Lima. Ahora hablaremos les contaré sobre la novela Julia o Escenas de la vida en Lima. Los protagonistas de la historia son 2 jóvenes enamorados que se comprometen en una unión matrimonial. Cuando todo parece concluido, aparece Alberto, un joven amable y que aparenta ser de una buena posición económica. Doña Clara, quien es amiga de la familia y señora bastante mayor, y Alberto se unirán para quebrantar la promesa de amor entre Julia y Andrés. Julia cede y renuncia, sin la autorización de su tío Antonio, al matrimonio y se compromete con el nuevo pretendiente, Alberto. Desdichado y triste, se aleja Andrés de la familia de Julia. Todo se empieza a desvelar. Las primeras imágenes tiernas caen y se revelan los verdaderos rostros de la sociedad limeña. Alberto es un jugador empedernido y pasa horas enteras fuera de su casa. No posee la riqueza que en un principio aparentaba. Y por último, no ama a Julia. No pasa mucho tiempo para que se produzca la separación frente a toda la burla de la sociedad. Alberto hace un viaje y abandona a Julia con todas las deudas que el juego traía consigo. Andrés, siempre enterado de todo lo que le acontecía a Julia, decide volver a frecuentarla. Ambos se coquetean y hacen ver una posible reconciliación. Andrés está encantado con Julia y la quiere hacer su esposa y olvidar todos sus anteriores engaños. A Julia le suceden algunos hechos bastante trágicos que producen un nuevo alejamiento de Andrés. En esta ocasión Julia está en la completa miseria y se refugia en un convento, lugar donde vive con su hija. Una tía que sustentaba los pocos gastos de Julia en el convento fallece y deja nuevamente en la miseria a la pobre joven.
La desdichada recurre a doña Clara, quien le asiste y le ayuda momentáneamente. Poco tiempo después, entre lágrimas, se reconcilia Julia con su tío, quien le acepta de vuelta a la casa. Envuelto en lágrimas y lleno de amor, promete amor eterno a Andrés, a Julia. Como bien podemos apreciar, o como hemos escuchado en la reseña de la novela, Andrés siempre estuvo enamorado de Julia. Él la idealizaba, creía que Julia era la más hermosa de la zona, creía que Julia era tranquila, que Julia era una buena chica. Julia, por otra parte, al principio estaba enamorado de Andrés. Sin embargo, la ambición, porque Alberto, que es el nuevo pretendiente, se acerca y dice que él tenía riquezas, que él tenía mucho dinero y que tenía una posición económica mucho mejor que la de Andrés, porque Andrés, a pesar de que era abogado, era humilde, era un buen hombre, solo que no tenía la posición económica que Alberto aparentaba. Entonces Julia, que estaba comprometida al principio con Andrés, decide abandonarlo y casarse con Alberto. Es ahí donde se descubre todos los engaños de Alberto, donde se dan cuenta que Alberto no tiene el dinero que decía tener, no tiene las riquezas, y que al contrario era un vicioso, que le gustaba demasiado el juego, y por ende se endeuda y abandona a Julia con todas las deudas, no solo con las deudas, sino también con su hija. Es ahí donde Julia empieza a pasar terribles desdichas. Se va a vivir en un convento, la persona que le alimentaba en el convento, que le asistía, muere y ella tiene que regresar pidiendo perdón a su casa. Y de nuevo Andrés, como era un buen hombre, de buen corazón, le acepta y de nuevo se enamoran. En realidad Andrés siempre estuvo enamorado de Julia y la perdona y vuelven a casar, se casan y él vuelve a aceptarla. Luis Benjamín Cisneros, en su novela, en su obra, aplica mucho el romanticismo que él había aprendido en París por escritores de esa época. La novela romántica en el Perú no había sido trabajada en ese entonces. Es Luis Benjamín Cisneros, pionero de este género. Los críticos de esta época no valoraban su escritura, no valoraban su trabajo, porque decían que era una imitación de los escritores de Europa, de los otros escritores. Luis Benjamín Cisneros, en esta novela de Julia o Escenas de la Vida, él da las razones, en el prólogo da las razones o el objetivo que él tiene al crear esta novela. Nos deja bien en claro que lo hace por 3 motivos. El tema central de la obra es la traición, el oportunismo, pero también podemos apreciar el amor entre 2 personas, el perdón. Luis Benjamín Cisneros en su obra describe mucho la ciudad de Lima. Él al comenzar en el prólogo de la novela escribe las razones que le motivó a escribir esta novela. La primera es por llenar un pensamiento moral. La segunda, por contribuir a que más tarde otro más dotado por la providencia inicie en el país este tipo de género. Como ya bien lo habíamos dicho anteriormente, que la novela romántica en el Perú todavía no se había trabajado. Y la última razón, por manifestar que la vida actual de la sociedad no carece absolutamente de poesía, como lo pretenden algunos espíritus. Luis Benjamín Cisneros, en Julia o Escenas de la Vida en Lima, habla mucho de la ciudad, de lo bello que es,
También habla mucho de la mujer limeña, habla de su hermosura, de su encanto, de sus costumbres. Esta novela es la primera cuyo escenario de acción y de reflexión crítica es el de la vida doméstica de la clase media limeña. Cisneros intentará en sus novelas mostrar al lector que, contrariamente a lo establecido por una tradición literaria nacional que él califica de agresiva y difamatoria, existía en las vidas privadas y en el entorno doméstico de los limeños ese horizonte infinito abierto a la poesía, a la contemplación y al romanticismo, que los satíricos nunca se habían ocupado de celebrar. De igual modo, se concentra en representar el tipo de belleza femenina, virtuosa y evangélica, que de hecho abundaban entre las peruanas, que nada tenía que ver con las arnardas del sardónico Terraya, y sí, en cambio, con los modelos europeos de feminidad burguesa, ordenada y racional. De manera concluyente, podemos considerar a Luis Benjamín Cisneros como un hito en nuestro romanticismo, además de decir que la propia naturaleza del movimiento romántico es europea y su trasplante al Nuevo Mundo debió significar mayoritariamente su imitación, más aún en una sociedad llena de conflictos sociales y políticos como la nuestra. Pese a todo lo dicho, la narración da profundos detalles de la vida social de la ciudad, además de las costumbres y pequeños detalles de la época. Luis Benjamín Cisneros fue pionero en nuestro país en este género, sobre la novela romántica. Para finalizar, les invito a degustar de esta magnífica novela y por ende a darse cuenta ustedes mismos sobre el contexto de la época. Gracias.